viendo como Dios manda, y quiero ir rápidamente a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 11. Estuve hablando de esa epístola de Pedro, de la primera el martes pasado, este martes. Dice así la palabra de Dios. Dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Mira que está a tu lado, Él te ha dado grandes y preciosas promesas. Pero hablamos de fe. Vuelve a decírselo. Él te ha dado grandes y preciosas promesas. Hay que creerlo. Sigue diciendo: estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, dice el apóstol, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, dominio propio, el dominio propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos, más fructíferos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser fructíferos? Uy, hay que esforzarse, dice la palabra de Dios. Verso 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, dice el apóstol, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me sorprende porque Pedro empieza esta epístola, vamos, con una fuerza tremenda, con empuje. Va dirigida, ya hablaba el martes de la primera epístola también a los universal de Pedro, y justo les comentaba un poco de contexto histórico. El emperador romano Nerón se había vuelto medio loco, dicen los cronistas, y había incendiado Roma porque quería fabricar una Roma a su medida, más grande, mayor. Y entonces mandó incendiar la ciudad, pero se les fue el incendio de las manos. Y aquellas casas que eran de madera, se produjo una terrible, se quemaron templos, se quemaron casas, se quemaron negocios, se quemó todo, y el pueblo se levantó, se estaba mosqueado. Y entonces el emperador, que se ganó la opinión pública, que es lo que hacen también los gobiernos hoy, se ganan la opinión pública, empezó a decir a la opinión pública de aquel tiempo, que no tenían internet y telediario, pero tenían también movimientos donde informaban a la gente de que habían sido los cristianos, esos sinvergüenzas, que como solo creían en Jesús, habían quemado todos los templos politeístas y todo esto, y la culpa fue de los cristianos. Y entonces empezó con una persecución contra la iglesia cristiana. Muchos de los judíos y los gentiles que habían abrazado la fe y estaban en Roma tuvieron que ir porque fueron perseguidos. Y él escribe esta carta a la provincia romana, a lo que es la actual Turquía, a las provincias del este o de Asia, y eran creyentes que estaban siendo perseguidos bajo ese emperador, el famoso Nerón. Y entonces en esta segunda epístola, él sigue con parte de lo que traía en la primera. Y él empieza así, ese verso 1. Dice: yo, Simón Pedro. Y él usa el nombre que le pusieron sus padres, el nombre hebreo. Por cierto, cuando nosotros decimos Simón, en realidad lo que le decía Jesús a él, que le llamaba seguramente en hebreo, era Simeón, es una de las 12 tribus de Israel. Entonces su nombre que recibió de sus padres era Simeón. La traducción griega es Simón, o la latina, pero verdaderamente su nombre era Simeón, como una de esas 12 tribus de Israel. Y él se presenta y dice: yo, Simeón, el nombre de mis padres, y también Pedro, que fue el nombre que le puso ¿quién? Jesús le dijo: te llamarás Cefas o Petros. ¿Por qué? Porque habla de la piedra, eres una roca. Entonces él está comenzando esta epístola, que por cierto él sabe que es la última que escribirá, porque en ella escribe: y ya estoy pronto, el Señor me ha dicho que estoy pronto para partir de esta tierra. O sea, él ya sabía que Dios dice: venga, escribe, termina lo que te he mandado a hacer, porque vas a morir aquí en esta tierra. Él ya sabía, qué bueno cuando uno sabe cuándo se va a ir, ¿verdad?
Que el Señor dice, prepárate que te queda una semanita o que te quedan 10 días, eso está, o que te quedan unos meses, tienes que hacer esto, porque ¿a quién le gustaría que el Señor dijera, hombre, te voy a recoger temprano, te voy a recoger pronto, te queda tanto, vete terminando lo que te mandé a hacer? ¿Le gustaría o no le gustaría? Hay gente que le gustaría a mí y hay gente que no. A mí me encantaría que me dijera, ay, Damián, te quedan 40 días. Así que aprovechan 40 días. Él sabía que le quedaba poco y por eso escribe. Y lo que veo es que él conoce su identidad. Él dice, yo, Simón Pedro, él está sabiendo quién es. Él tiene claro quién es como hombre que ha recibido de su ADN, de su cultura, de su familia, de su pueblo Israel, Simeón, y que ha recibido cuando conoció a Cristo, como Petros, como roca. Él conoce su carácter, conoce todo lo que ha recibido. Nosotros tenemos que entender quiénes somos y conocer la identidad que tenemos en Cristo. Qué importante es esto para poder vivir. Y él sigue leyendo, yo, Simón Pedro, dice, esclavo de Jesucristo. La palabra esclavo es una palabra griega, donde fue escrito la primera epístola o la segunda epístola de Pedro, que se llama, o la palabra es doulos, y se traduce literalmente esclavo. Mire, hay 6 palabras que en griego se pueden traducir como siervo. Y le digo esto porque esta palabra aparece más de 120 veces en el Nuevo Testamento y lo normal es que todos los traductores la traduzcan como siervo en vez de como esclavo. ¿Usted cree que es lo mismo un siervo que un esclavo? A que en nuestra mente la idea cambia por completo, ¿a que sí? Sin embargo, todos los traductores, creo que la única versión que ha sido retraducida y usa la palabra esclavo es esta que estoy leyendo hoy, la Nueva Traducción Viviente, no sé si alguna otra también, pero todas además ponen siervo. Pero el traductor de la Nueva Traducción dice, es evidente que siervo en griego tiene otra palabra. La palabra doulos siempre será esclavo. Y es lo que le está escribiendo Pedro a la iglesia. Yo, esclavo de Jesucristo, doulos de Jesucristo. Y ellos conocen perfectamente, en el siglo I, cuando fue escrita esta epístola, que es un esclavo. Ya le he dicho yo alguna vez que se cree que de cada 3 o de 4 personas que habitaban el Imperio Romano, una era esclavo. O sea, el 25% de la población era esclava, bajo el Imperio Romano. Y muchos de ellos conocieron a Cristo y siguieron siendo esclavos. El mismo cuando le escribe a Filemón, que encuentra a Pablo en la cárcel a un esclavo, le dice, vuelve a tu amo, te escapaste de tu amo, eso no está bien, qué bueno ha sido Dios, que yo conocí a Filemón, él se convirtió a Cristo, fue bautizado, y ahora que tú conoces también a Dios, ahora vuelve, te mando la carta, y escribe la carta a Filemón, y dice, recíbelo como si fuera mi hermano, y él está bueno, y ahora continuará sirviéndote como no lo ha hecho hasta ese momento. O sea, la esclavitud está presente en el siglo I, y cuando Pedro, no solamente Pedro, sino Pablo escribe, yo esclavo de Cristo, Judas escribe, yo esclavo de Cristo, y muchos escriben, yo esclavo de Cristo, ellos saben de lo que están hablando. Dejan claro que tienen un amo al que se deben, y se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y por eso dice él, yo, Simón Pedro, esclavo de Jesucristo. A veces no entendemos esa palabra, porque como digo, cuando leemos siervo, nos viene a la mente alguien que presta un servicio, eso es un siervo, ¿verdad? O que es libre para dejar de prestarlo en cualquier momento. O también incluso pensamos en un empleado o en alguien voluntario que está haciendo un servicio, pero no es así nuestra relación con Cristo. Parece que no estuviéramos, cuando hablamos de siervos, parece que no estuviéramos obligados a nada. ¿Por qué? Porque somos libres para hacer esto o lo otro. O soy libre para hacer esto que siento, o si no lo siento, o vengo si tengo ganas y no vengo si no tengo ganas, porque a veces no entendemos la relación que tenemos con Cristo, que esta gente sí la entendía y por eso las plasma en cada una de sus cartas. Un esclavo no está prestando un servicio a su amo, al contrario, está sujeto a su amo, se debe a su amo, eso era un esclavo. Ya lo escribiría Pablo con estas palabras en 1 Corintios. Dice, por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque los cuales pertenecen a Dios. ¿A quién pertenece su cuerpo? Si usted entiende esto, que su cuerpo pertenece a Dios, y nosotros lo entendemos en una conciencia espiritual, quizá cambiáramos nuestros hábitos de comida. ¿O no? Quizá, no lo sé. Porque dice la palabra de Dios que hemos sido comprados con precio y ahora nuestros cuerpos, ¿a quién pertenecen? A Dios. Y nuestros espíritus son de Dios.
A veces no entendemos estas cosas, pero cuando llegamos a entenderlas, cambia muchas veces la manera en que nos relacionamos con Dios o los unos con los otros. Y dice que antes pertenecíamos a otro dueño. ¿Quién era nuestro dueño anterior? Sujetos al pecado. Solo hay dos dueños en el mundo en este momento. Está Cristo Jesús, el que es vencedor, y está el diablo. Entonces dice, ustedes pertenecían a otro dueño. Ustedes pertenecían a Satanás, pertenecían al diablo. ¿Por qué? Porque nacieron en corrupción, porque el pecado, abrazaban el pecado, y ahora fueron rescatados, fueron comprados y tienen un nuevo dueño. ¿Qué es? Ya que está al lado, Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es? Jesucristo. Qué bueno. Hoy los creyentes no pensamos verdaderamente que somos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque la idea de la sociedad occidental como la nuestra, de creernos libres, ¿o no? Somos libres. Creemos que somos libres, ¿verdad? ¿Somos libres o no somos libres? Usted sale a la calle y dice, sí, yo soy libre, gracias a Dios. Mire, no entendemos que somos una de las sociedades más esclavas que ha pisado sobre la tierra. En general. Esclavos de moda, esclavos del que dirán, esclavos de internet, esclavos de las nuevas tecnologías, esclavos de pensamiento, esclavos de lo material, esclavos de nuestras propias emociones, de sentimientos, esclavos de heridas. ¿Usted sabe cuánta gente es esclava de heridas y por eso responde como responde la vida? Esclavos del pecado, esclavos de las tradiciones, esclavos del amuleto, esclavos de lo terrenal, esclavos del trabajo o esclavos del ocio, esclavos del tiempo, porque el tiempo va pasando. Vivimos en una sociedad completamente esclavizada, pero que se cree libre. ¿O no? Nos creemos libres. Y por eso el enemigo aprovecha, la gente no quiere saber de Cristo porque no sabe que es esclava. Pero ya vino Jesús y él dijo, vosotros sois esclavos del diablo porque las obras del diablo hacéis. Y la gente no entiende que es esclava. La gente se cree libre. Porque tenemos una idea de libertad que recibimos en la cultura occidental que tenemos. Pero nadie llega a ser realmente libre si no es por Cristo. ¿Usted lo cree? Y sin embargo, Pedro lo sabe y dice, yo, Simón Pedro, dice, esclavo de Cristo. En otras palabras, estoy sirviendo como un esclavo. Tenemos un servicio que no es opcional, sino que es causa de nuestra relación con Cristo. El esclavo estaba sujeto a la voluntad de su dueño y el término acentuaba esa dependencia que el esclavo tenía de su Señor. Mire, cuando el esclavo de Cristo viene a la iglesia, viene a glorificar a su Señor, ¿verdad? Viene a cumplir la voluntad de Dios, porque Dios nos llama a reunirnos en su casa como iglesia. Entonces viene a cumplir la voluntad de su Señor. El que es esclavo del mundo tiene otras prioridades en su vida. Hay otras cosas que lo marcan. El esclavo de Cristo no hace lo que le dictan sus emociones, ni siquiera su propia voluntad, sino le dice a su Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo? Porque eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que están haciendo los apóstoles. Aprenden de su Señor, se deben a su Señor, le deben la vida a su Señor y son agradecidos con su Señor. Si, por ejemplo, en este tiempo, del siglo I, un esclavo, tú ibas al mercado, a hacer el mercado, y cuando estaba allí, pues por un accidente rompía algo, una tinaja, o caía un puesto, o algo pasaba, el esclavo no era culpable. El del puesto decía, ¿quién es tu señor? Decía, mi señor es fulanito de tal. Pues llámalo, voy a hablar con él, porque mira lo que hiciste, fue este estropicio que hiciste aquí. Entonces iba a hablar con su señor y el señor respondía, dice, ¿cuánto? ¿Qué te rompió? Me rompió esto, me rompió lo otro, ¿cuánto es? Y pagaba lo que tú habías roto. Porque el esclavo, en principio, no era culpable. Ya su señor ponía las cosas a cuenta y ya su señor corregía al esclavo. Decía, ¿qué hiciste, mi hijo? ¿Por qué rompiste eso? No, fue un accidente. Había esa conexión que a veces no entendemos. Cuando tú eres esclavo de Cristo y te equivocas, Él paga por tus fallos. ¿Lo sabías? Él ha pagado por tus pecados. Él paga por las pésimas decisiones que tomamos en la vida cuando Él es nuestro Señor. Él te defiende y te dice, sí, ¿qué fue lo que rompió? Esto, tranquilo, yo pago. Y después te llama, no vayas corriendo por el mercado. Nos enseña, nos corrige. Esto suena raro, ¿verdad? En nuestra sociedad. Cuando tú eres esclavo del mundo, de tu propia carne, del enemigo, cuando te equivocas, tu señor el diablo te maltrata,
te golpea. Él tiene autoridad para cobrarse, porque es tu Señor. Por eso Jesús vino a rescatarnos. Y el diablo golpea las vidas, golpea tu economía cuando te equivocas, tu salud, tu futuro cuando tomas decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque es el dueño del que no está con Cristo. Porque es el dueño y porque es diablo. Porque el diablo es diablo, ¿verdad? Y Cristo es Cristo. Mire, cuando alguien criticaba a un esclavo o le insultaban, decía, el esclavo no se sentía intimidado. Porque en realidad no se estaban metiendo con él. Se estaba metiendo con el amo que lo había comprado. Y ojo, si tú te metías con un esclavo que tuviera un dueño poderoso, potente o gobernador o algo en la zona, porque entonces ya, amigo, el esclavo está metiendo conmigo, está bien. Mi amo salió al mercado a comprar y me querían engañar con esto, me dijeron que eran 2 euros, me cobraron 4, aquel me dijo, le podía costar al otro la cabeza, si tu dueño era o no. ¿Entiende cómo funciona la relación? A veces no entendemos las relaciones, porque claro, a veces asociamos la esclavitud a la relación que vemos de esclavitud del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, la esclavitud negrera, donde llevaban los esclavos y los maltrataban, pero no es esa la relación. Y por eso los traductores de la Biblia, desde Reina Valera a los grandes traductores que en ese tiempo se movían, sobre todo las Biblias inglesas, la King James y demás, que había el tiempo de esclavitud, ellos quisieron quitar esa palabra de esclavitud y ponerla de siervo. Había una razón de ser. Pero no tenía nada que ver con los esclavos del siglo I, que en el caso de Jesús, recuerde cuando el centurión viene y clama, mira, tengo un esclavo que está enfermo y cuánto lo quiero, y mira si puedo hacer algo por mi esclavo, porque cuidaban a sus esclavos. No le pegaban latigazos, en términos generales. Tenían una posición social, en función del dueño, en función del amo. A veces era mejor, mucha gente, incluso en el libro de Israel, lo vemos en el Antiguo Testamento, que cuando estaban mendigando por las calles, que habían entrado, ellos buscaban un buen señor y decían, mira, te presto mi servicio, me sujeto a esclavitud a ti, por lo menos voy a tener casa, voy a estar bien, mi mujer va a tener, van a tener los hijos. O sea, era algo que les beneficiaba muchas veces, el darse o entregarse como esclavos. Mejor que estar viviendo en la calle o no tener nada o no tener dónde ir. Entonces es algo diferente lo que estamos viendo en todo el contexto del siglo I. Vuelvo y digo, cuando se criticaba a un esclavo, en realidad estaban insultando al amo. ¿Puedes entender eso en Cristo? Y tampoco es la idea de siervo que a veces leemos o que hemos visto todo el tiempo, leemos la palabra de Dios. Porque un siervo tiene cierto nivel de autonomía propia, ¿verdad? Derechos personales. Los esclavos no tenían ni libertad, ni autonomía, ni derechos ante su Señor, solamente los derechos que el Señor les otorgaba. Filipenses 2, 5 a 8, hablando de Jesús, dice el apóstol Pablo lo siguiente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia y a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dice que Jesús tomó forma de esclavo. Por eso la última noche cuando iba a ser entregado y él se remanga la toalla y se pone a lavar los pies a los discípulos, que dijeron, el esclavo de más bajo valor de la casa, porque había un escalafón dentro de la esclavitud. Y dice, el que limpia los pies, no, y Pedro dijo, no, a mí no. ¿Y cómo ha aprendido Pedro, el que no quería que Jesús le lavara los pies, y ahora él le dice en esa epístola, yo esclavo de Jesucristo? ¿Cómo nos ha redimido? Nos compró con su sangre, hizo la voluntad, dice que fue obediente hasta esa manera de morir. El capítulo 6 de Romanos, también aquí ve el apóstol, los versos 16 a 18, dice, ¿no se dan cuenta de que uno que se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿De qué es esclavo uno?
Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, dice el apóstol. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Esclavos de aquello que obedecemos. Esclavos de aquello que domina nuestra vida, a lo que le damos prioridad. ¿En qué nos convertimos? ¿A qué le damos importancia? Porque tiene que ver la esclavitud con la idolatría muchas veces. Y por eso dice el apóstol, ¿no se dan cuenta? Le está escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma. Fíjense, ¿a quién están sirviendo? ¿Cómo están sirviendo su vida? Y los versos 22 y 23 de este capítulo también de Romanos, dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo cuando reconocemos que nosotros en efecto somos esclavos de Cristo y entendemos lo que implica esa declaración de vida, podremos escuchar al Maestro cuando Él dice en el Mateo 25, bien hecho, esclavo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, eres puesto sobre mucho. Estamos hablando de esa... Es que muchas veces decimos Señor. Usted sabe que la palabra Señor tiene que ver con la palabra amo, ¿verdad? Oh, Él es mi Señor. ¿Él dirige tu vida? Tenemos que preguntarnos esto. Porque caminamos hacia un avivamiento, caminamos hacia un despertar, caminamos hacia lo que Dios quiere hacer, pero verdaderamente entendemos que somos esclavos de Cristo. O seguimos haciendo con nuestra vida lo que nos apetece a nosotros. Entonces somos esclavos de nosotros mismos. Y por ende, si somos esclavos de nosotros mismos, algo tiene que ver la mano del enemigo por medio. Si entendemos el contexto en el que escriben los apóstoles, el significado de esa palabra dulos, esa palabra esclavitud, entonces cobran sentido esas palabras que está diciendo Pedro. Y él dice, yo soy esclavo de Jesucristo y apóstol del Señor. Jesús les dijo a la noche que fue entregado también a los que llevaban ya 3 años y medio con él, Juan 15 y 15, le dice, ya no los llamo dulos, esclavos. No es que los llamara así, pero él sabe lo que le está diciendo. Ya no los llamo esclavos, aunque de efecto lo son, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Él dice, ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dio. No eliminando nuestra condición de esclavo, que años más tarde Pedro ya está anciano un día, y él escribe, y Pablo escribe, y Juan escribe, y todos escriben, nosotros esclavos de Cristo. Sí, no eliminando la condición, Jesús vemos que la pasa por alto. ¿Para qué? Para tener una relación íntima y personal con cada uno de ellos. Es decir, escribiría también el apóstol Pedro que nosotros somos adoptados por el Padre. Es decir, hemos pasado de la esclavitud del enemigo de Dios a recibir a Cristo, a ser esclavos del Señor, y en esa esclavitud es un Dios tan grande, un amo tan maravilloso, un amo tan bueno, que quiere todo lo mejor para nosotros, que nos adopta y nos hace coherederos de las maravillas de Cristo. La adopción en su palabra. También escribiría el apóstol Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, habiendo salido de la esclavitud. Por eso dice ese verso 1, yo Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y así empieza Pedro esa epístola, porque él sabe quién es, sabe perfectamente su misión, su razón de ser en la vida. Él es apóstol, es alguien enviado y habla con autoridad, porque usted tiene una autoridad en Cristo. ¿Lo entiende? Diga, yo tengo una autoridad en Cristo. Pero primero, dice Pedro, soy esclavo de Jesucristo. Y después dice, y apóstol de Cristo. A veces queremos
La misión en Cristo, sin pasar por el primer paso. El esclavo era humilde, el esclavo estaba rendido a su Señor, el esclavo hacía la voluntad de su Señor, el esclavo escuchaba qué quería su Señor, el esclavo estaba al servicio, el esclavo dependía, el esclavo le debía la vida a su Señor y lo entendía. Y por eso avanzaban en posicionamiento dentro de la esclavitud en este siglo I. Por eso a veces no entendemos todas estas cosas, porque todos queremos tener esa autoridad, que de hecho la tenemos, pero tenemos que aprender lo que quiere nuestro Señor. Yo, Simón Pedro, está diciendo en otras palabras, no vivo para hacer mi voluntad, ni lo que quiero, ni hago lo que me gusta, ni siquiera hago lo que otros esperan de mí. Yo vivo para hacer la voluntad de mi Señor. ¿Usted puede decir eso conmigo? Yo vivo para hacer la voluntad de mi Señor. Y quizás no pueda decirlo claramente o sinceramente, pero entonces diga, yo quiero vivir, repita conmigo, yo quiero vivir para hacer la voluntad de mi Señor. Eso es lo que está escribiendo en realidad el apóstol Pedro, lo que está trasladándole a la iglesia universal, también a nosotros. Dice que gozamos de esa fe maravillosa. Ya solamente este saludo del primer verso de esa epístola tiene tanta fuerza espiritual para aquellos cristianos que están siendo perseguidos. Que estaban siendo perseguidos y muchos habían huido de Roma, y habían dejado atrás sus propiedades y sus negocios y todas sus cosas, y Él les lanza este saludo de entrada con esa fuerza. En otras palabras está diciendo, tranquilos, amada iglesia, tenemos un Señor y se están metiendo con el Señor cuando se mete con nosotros, así que ustedes no dejen de gozarse por ello, porque tienen un Señor al que responder. ¿Lo creen o no lo creen? Diga, cuando se mete conmigo, no se mete conmigo. ¿Con quién se meten? Con el Señor. Si eres esclavo del Señor. ¿Entiendes lo que le digo, verdad? Y cuando te critican, ¿a quién critican? Al Señor Jesucristo, al Santo, perdónalo, Señor, que están hablando mal de ti. Cuando uno entiende esto, la vida opera de manera diferente, porque no te preocupan tantas cosas, porque no le das importancia a si te dijeron, si te hicieron, si te pasó. No le das tanta importancia a eso, porque tú sabes quién eres en Cristo. El mismo Jesús lo diría. En una ocasión le dijo a Pablo, recuerda, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dijo Pablo? No, yo a ti no, yo a la iglesia, pero a ti no, no. ¿A quién perseguía a Saulo? A Jesucristo. Pero si él no sabía nada de Jesucristo, estaba persiguiendo a la iglesia. No, no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nada en tu vida, entiende esto ahora cuando tú eres creyente y estás haciendo las cosas como Dios manda, nada en tu vida es personal. No te tomes nada personal, porque tú eres siervo, esclavo del Señor. Y el Señor está involucrado en lo que están haciendo en tu vida. Por eso se le presentó a Pablo y dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, a mí me persigues. En cuanto persigues a uno de los míos, te estás metiendo conmigo. Y cuando tú entiendes esto, comienzas a vivir a Cristo en tu carne, entendiendo que Él es tu Señor. Y que Él responde por ti. Porque ¿cuántos metemos la pata? Ay, Señor. No solamente que fue al mercado y tiré 4, a veces las tiré a 3, dice el Señor, ¿por qué las tiras? Ahora Él te va a corregir a ti. Y te va a corregir como Él conoce de corregirnos. Con amor, con firmeza, como depende de cada uno de nosotros. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo pagó el precio con su sangre y somos libres de pecado. Somos libres de la condición del mundo, libres de moda, libres de las propias emociones, libres de lo material. Somos libres de eso, no tenemos que correr tras lo material. Tenemos que correr tras Cristo y todo lo demás es dado por añadidura. Somos libres y encima el Señor dice que nos llama amigos. ¿Por qué? Porque nos revela las grandezas de Dios. Por eso nos llama amigos. Por eso dice el apóstol en ese verso 2 que Dios les dé cada vez más gracia y más paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez más gracia y más paz. ¿Cuántos quieren más gracia? ¿Cuántos quieren más paz? O sea que podemos crecer en eso. ¡Claro! No, la gracia se dio una vez, no. El apóstol diciendo que crezca más gracia y más paz. Si antes alteraba una cosa, cada vez te alteras menos. ¿Por qué? Porque la paz de Dios te va llenando y va quitando todas esas cosas en lo humano que están dentro de nosotros. Mientras que seamos en conocerle a Él. Siempre a más. No te acomodes, no te conformes. Hay más llenura, hay Espíritu Santo. El verso 3 dice, mediante su divino poder, el poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Qué nos ha dado? Todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Dice el apóstol, para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia.
es la intervención divina en nosotros. Él es soberano. Dice que nos da todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo su voluntad. Yo le pregunto ahora, yo cuando hago estas cosas me hago preguntas. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Usted sabe lo que necesita? ¿Qué cosa necesitamos para vivir como Dios manda? Alguno diría, yo un coche, así no tengo que coger la guapa para ir a la iglesia, porque a veces pensamos cosas que bueno. ¿Qué necesitamos para vivir como Dios manda? Una casa, porque si tú en una casa no tendrías que correr para aquí, para allá, a pagar el alquiler y a esto, lo otro. No, yo una esposa, porque yo solo por el mundo, tan solito. Entonces, no, yo unos hijos, porque si entonces sí, el otro día un buen trabajo, una posición, una estabilidad económica, buenas amistades, salud, una salud. ¿Qué necesitamos de verdad para vivir una vida como Dios manda? Piénselo, no responda, piénselo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitaban aquellos creyentes a los que Pedro se está dirigiendo? Que estaban pasando por persecución, que estaban huyendo de Roma, que no los querían en un lugar, que al mismo tiempo estaba la fuerza del Espíritu Santo y había muchas conversiones y había un mover de Dios, pero al mismo tiempo había una persecución social y política. ¿Qué necesitarían aquella gente? Ustedes, aquella gente dirían, no, necesitamos que nos dejen de perseguir. Esa sería su petición. ¿Qué necesitaban para vivir una vida? Yo creo que nos ilumina los siguientes versos. Dice, Él nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Y en vista de todo esto, esfuércense al máximo, dice el apóstol, por responder a las promesas de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo a las promesas de Dios que aparecen en la palabra? Solamente las que están en rojito, que son las que dijo Jesús, solamente a esas. ¿Cómo respondemos a esas promesas de Jesús? El apóstol dice, esfuércense, iglesia, por responder a esas promesas, por vivir esas promesas, por llevarlas a cabo, por experimentarlas, por verlas, por palparlas, por experimentarlas, por vivirlas, por recibirlas, por sentirlas. Esfuércense por eso. Pero si no entendemos quiénes somos delante de Jesús, ¿cómo podremos? Y nos habla de esas grandes y maravillosas promesas. Dice que esas promesas son las que nos hacen posible participar de la naturaleza divina. Porque es que el Espíritu Santo en su poder sobrenatural fluye a través de tu vida y se dan cosas sobrenaturales. Esas son las promesas de Dios. Y cuando suceden, tú estás participando de la naturaleza divina. Y por eso esas promesas son para la iglesia, no son para los pastores o para los líderes, no, son para la iglesia. Y la iglesia son todos aquellos que creemos en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Todas esas promesas son para ti. Algunas las agárrelas, son para mí. Y hay que esforzarse por vivirlas, hay que conocerlas, decir, Señor, si Jesús dijo que esto es así, tengo que vivirlo, porque Jesús no miente. Pero si es verdad que el apóstol dice, esfuércense, algo tendrán que hacer. Y lo que dice es que tenemos que escapar de la corrupción, de la contaminación causada por nuestros propios deseos humanos. Si no escapamos de eso, no se pueden dar esas promesas en su totalidad. Por eso estamos caminando hacia ellos. De esos deseos que a veces tenemos deseos de grandeza o de victimismo, porque a veces te sientes ahí arriba y otras veces parece que todo el mundo está en contra tuya, que tú eres la víctima del universo. ¿O no? Algunos se han sentido la víctima, todo me cayó encima, me salió me salió el otro, en el trabajo me echaron la bulla, llego a casa y mi mujer me da la bulla, salgo con el perro y el perro me muerde, todo va en contra mía, ¿no? A veces nos sentimos víctimas, pues no somos víctimas de nada. Y a veces nos sentimos tan grandes y tampoco eres tan grande cuando tú sabes quién es Cristo, cuando tú entiendes a Cristo, porque Él es en nosotros. Y a veces corremos tanto tras las añadiduras que no entendemos lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pedro lo enseña así potente en los primeros versos de la epístola. Hay que huir de los deseos propios, hay que huir del egoísmo, hay que huir del yo, hay que huir de lo mío, de mis hijos, de mis cosas, de todo lo que tengo yo, porque yo necesito, porque yo quiero, porque yo deseo, y por eso Él se presenta primero como esclavo, porque no es lo que tú necesitas, lo que tú deseas o lo que tú quieres. Es lo que quiere Cristo, lo que necesita Cristo y lo que desea Cristo. Cuando entendemos eso, las cosas cambian por completo. Un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y eso creo, iglesia, que es lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Que esas promesas de Dios estemos ahí
luchando y diciendo, Señor, que bajen a nuestras vidas. Solo necesitamos vivir como Él nos llama a vivir. Y el apóstol dice, esfuércense al máximo por responder a esas promesas. Requiere un esfuerzo de nuestra parte. Aprender a vivir como Dios manda. Los apóstoles entendieron perfectamente esa relación y por ello se presentaban en sus epístolas como esclavos de Cristo y vivían para Él. Tenían los mismos sentimientos que nosotros. A veces cuando leemos la palabra parece que esta gente era superhéroe, ¿no? Usted lee la vida de Juan y dice, ¿o no? Y la vida de Pablo. Y la vida de Dorcas, claro, si la resucitaron. Y usted se pone a mirar para allá. Y la vida de Marta. Mira, vidas como la suya y como la mía. Esto es lo que nos tiene que entrar en nuestra mente. Tenían su familia también. Tenían problemas familiares. ¿Usted tiene problemas familiares? ¿Ha tenido alguna vez? Y va a seguir teniendo. Gloria a Dios. Tenían problemas económicos. Algunos se quedaron sin propiedades, sin tierra, sin trabajo. Tenían problemas sociales en la sociedad donde vivían. Tenían problemas con los vecinos muchas veces. ¿Tenían sentimientos o no tenían sentimientos? ¿Celebraban las fiestas como las celebramos nosotros o no? Y a veces tenían el cordero para la fiesta y a veces no lo tenían para celebrar la Pascua. O sea, usted lo ve y dice, son como nosotros. Son como nosotros o no son como nosotros. Póngase en su lugar. Son como nosotros. Tenían los deseos, querían que sus hijos les fuera bien. Querían avanzar, tenían enfermedades y no tenían hospitales, ¿o no? Gracias a Dios tenemos hospitales y enfermeros entre nosotros y médicos. Pero en aquel tiempo no era tan así. Tenían lo mismo que nosotros, pero entendían quiénes eran en Cristo. El Espíritu Santo los tomaba y lo sobrenatural de Dios se derramaba en sus vidas. Y eran personas que a través de Dios se liberaban, se sanaban, se salvaban otras vidas. Tenían claro los intereses de su Señor. A veces creo que no tenemos claros los intereses del Señor y todos miran para sus propios intereses. Y por eso creo que si vamos a donde vamos, tenemos que entender la relación que tenemos con Cristo y quién somos en el reino de los cielos y a dónde tenemos que caminar. Si seguimos deseando nuestros deseos por encima de los de Cristo y haciendo lo que yo quiero hacer por encima de lo que Cristo quiere hacer en mi vida y lo que yo necesito por encima de lo que Cristo necesita en mi vida, no vamos a llegar a ver esas promesas de Dios como tienen que hacerlo. Entonces, ¿cuántos quieren vivir como Dios manda? ¿Cree que será posible vivir como Dios manda? Diga, yo quiero vivir como Dios manda. Pedro, Pablo, Juan tenían claro los intereses de su Señor y eso marcó sus vidas. Ellos dijeron, el Señor dio su vida por nosotros. Él se hizo esclavo, dejó su divinidad, dejó sus privilegios celestiales, lo dejó todo para venir a caminar con nosotros, a olernos a nosotros cuando leemos mal, a cuidarnos cuando nos caemos. Y nos enseñó, y nos corrige, y nos ayudó. Y sí, verdad, muchas veces a Pedro le echó la bulla, pero otra vez le digo, ay, Pedro, eso te reveló el Señor, el Padre Celestial. Y se reveló en la transfiguración. Y tantas cosas como en nosotros. Mire, no somos ni más ni menos, somos los mismos que las personas que vivieron en el siglo I. Con la gran ventaja que tenemos el Espíritu Santo, que ellos por muchos años lo tuvieron. ¿Lo puede entender? El Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo no voy a tratar de esforzarme por vivir sus promesas y hacer su voluntad? Terminando esos dos versos 8 y 10, dice, cuanto más crezcan de esta manera, más fructíferos, más productivos y útiles serán en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse en esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Usted tiene que entender que usted ha sido limpiado de sus pecados pasados. ¿Lo entiende? Cuando usted entiende eso y lo que le costó a Cristo limpiar sus pecados, usted no va a pecar deliberadamente. Usted va a centrarse y va a decir, bueno, quizás tengo este vicio, estoy cayendo en esto, quizás estoy atado a la pornografía, o estoy atado al teléfono y no puedo dejarlo, o estoy atado a aquello, o tengo una mentalidad que no me deja. Usted puede estar atado a algo, pero usted tiene que clamar a la sangre de Cristo y decirle, Señor, tú me vas a ayudar a salir de esto, porque yo soy tu esclavo, soy tu siervo y quiero que vengas a mi vida. Y quiero hacer cosas en mi vida. Y quiero morir a todos esos deseos que están ahí. Y usted va a tocar, tome la gracia, usted va a tocar, y 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 usted va a hacer, diga, yo voy a tocar. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo consiga. Hasta que el Espíritu Santo diga, soy libre en el nombre de Jesús. Vamos a seguir tocando. ¿Hasta qué? Hasta que caiga ese poderoso avivamiento sobre nuestras vidas, nos despierte, nos valentone, nos remueva, y que seamos como Pablo. ¡Ay! Ahora sí. Siervo y esclavo de Cristo. Diga, esclavo de Cristo, con la autoridad de los cielos, para hacer lo que Él nos mandó a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús.
Y termino con ese verso 10. Dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Vuelvo y repito, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de aquello que Dios ha llamado y Dios ha elegido. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo mi vida? ¿Cómo estoy viviendo mi actitud delante? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy cumpliendo mis deseos? ¿Estoy haciendo mi voluntad de verdad o la voluntad de Dios? Cuando el Señor me dice, esto no, vete y perdona, está ese no. Y cuando digo, es que a mí me gusta, sí, pero tú sabes que Dios no va por ahí, que Dios ya te dijo una vez que no, pero es que a ti te gusta. No estás siendo esclavo de Cristo. Estamos haciendo esclavos de nuestros propios sentimientos, emociones, placeres, heridas. Dice el apóstol, hagan estas cosas y nunca caerán. Es decir, esfuérzate por comprobar en aquellas cosas que quizás Él no es tu Señor. Esfuérzate por ver las promesas de Dios, esas promesas grandes, maravillosas, eternas. Tú las miras a la palabra, yo las leo, yo muchas veces las leo y digo, Señor, esto no se está cumpliendo en mi vida. Esto no se está cumpliendo en mi vida. Y sé que no he rendido esa parte, porque todavía está el yo personal, el ego, el hombre pecaminoso, la vieja naturaleza. Entonces le digo, Señor, te necesito, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Señor. Y sigues clamando, porque no he llegado, seguimos clamando y seguimos, entonces Él te va revelando un poco más, una pinceladita más, un pasito más cerca. Vamos creciendo, por eso está hablando de crecer, vamos creciendo para ser más productivos y vivir como Dios manda. Porque dice que de la misma manera, en la medida que nos vamos acercando, vamos siendo más útiles para el reino. A veces somos muy útiles para otras cosas. A veces avanzamos en tantas cosas en el campo laboral, en el económico, en el financiero, en el social. Avanzamos en tantas cosas como hombres, como personas. Pero ¿cómo avanza Cristo en tu lugar de trabajo? Porque eso es verdaderamente importante. ¿Cómo avanza Cristo en tu familia, en tu hogar, en tus relaciones humanas, entre tus amistades? ¿Cómo avanza Cristo? ¿Estás siendo esclavo de Cristo? ¿Estás siendo esclavo de la condición de los demás, el quedar bien con otro, el esto, lo otro? Ay, Señor, cuánto necesitamos ese señorío en nuestras vidas. Y sabe, hasta que no reconocemos que no lo tenemos, Dios no puede ayudarnos. Esfuércense por comprobar que realmente la presencia está haciendo algo poderoso en su vida, en su casa, en su hogar. Esfuércense y vamos a ser productivos. Vamos a ser productivos porque Dios nos está llamando. Diga conmigo, voy a ser muy productivo, voy a crecer en su conocimiento, en su gracia, en la paz que Él me da. Porque esa